Bueno, estamos una vez más en Punto de Emancipación y hoy le vamos a dar profundamente las gracias al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. He visto la agenda que tiene aquí en España y la verdad es un acto de gran generosidad de parte de él venir a nuestro encuentro, pero lo necesitábamos. Así que bueno, empiezo muy rápido, Axel. La situación internacional. Me consta que has sido un estudioso de esa situación internacional y tuve la oportunidad de hablar con vos en muchas ocasiones sobre la ruta de la seda, sobre China. Ahora, en el mismo instante en que los acontecimientos se nos presentan. Mira, Jorge, bueno, primero gracias por No, acomodarse a esta agenda maratónica que nos sí, han puesto, maratónico. pero no, la verdad mucho interés recíproco, ¿no? Yo un Mm, poco de poder ver cómo se está viviendo acá la cuestión en España, vengo de juntarme con Yolanda Díaz, pero también lo de Barcelona, que yo le asigno muchísimas, sí. mucha importancia, creo que además más oportuno imposible, lo cual, digamos, viene manifestado por la concurrencia, por el interés, por las presencias que va a haber. Y bueno, yo que hace tiempo tenía la invitación, decidí venir, pero estoy sí, muy ajetreado, corriendo acá para allá. Quiero decir que la entrevista que me hiciste sobre la situación internacional, que creo que tratamos Sí, solamente eso, alguien me escribe el otro día y me dice premonitoria. sí, no, no fue. Premonitoria. Entonces yo, que bueno, en el despiole cotidiano, me perdí un poco qué habré dicho. Mm, Y, y efectivamente me puse a escucharla de nuevo. Y es una entrevista donde vos me preguntás, mayo creo que era, sí, previo a la guerra sí, previo. y previo a buena parte de las medidas más extremas o más proteccionistas De Trump de Trump. y de la adhesión de Milei a la Todo circunstancia internacional. previo a este Sí, cuadro sí, actual, a sí, la postal que tenemos hoy, tan particular, tan inesperada en parte, sí. ¿no? Porque eh, para muchos, bueno, todo lo que pasa es una novedad. Yo decía ahí que, en pocas palabras, que lo que observaba o lo que me parecía que era determinante era que Estados Unidos había seteado, había preparado una serie de reglas del juego en la posguerra para empezar y posterior a la caída del muro, vinculado a su hegemonía, y lo que estaba en cuestión era la hegemonía norteamericana. Sí, Hoy mucho más claro que antes, si sí. bien creo que uno de los hallazgos de cómo lo charlamos en ese momento, es decir, que en realidad hay un repliegue de Estados Unidos, donde parece que Estados Sí, Unidos esa era una precisión tuya y muy importante. está más fuerte. Me parece que es una clave interesante de Sí, lectura, sí, donde Estados Unidos recién ahí, de manera incipiente, decía yo, a ver, de la defensa de Europa no me voy a dedicar más, me sale sí, muy caro. Ocúpense ustedes, sí. muchachos. Yo de las reglas de la OMC no me sirve más. Todo lo que se está ahora Y apareció, desarrollando. Sí, claro, lo que se está sí, desplegando. sí, Y yo en ese momento decía, por eso me pareció interesante y creo que sigue más o menos vigente o lo podríamos sostener, sí, que ahí hay un intento de reconfiguración y de cambio de reglas que en aquel momento, no sé si lo dije así, capaz exagero, las reglas que había no le servían más a Estados Unidos. Y entonces había que cambiarlas. Yo decía, ¿por qué las va a cambiar? Bueno, por otras. No sé si hay mucha claridad de cuáles son y no sé tampoco si van a ser eficaces. O sea, que Estados Unidos sí, pase una política mercantilista después de toda la época librecambista. sí. eh, la verdad que lo único que hace es, lo digo en tus términos, hace síntoma. Asesino. Hace síntoma. En relación a esto te tengo que preguntar. Hoy en día, aquí en España se hace esta lectura. En continuación con lo que has propuesto en aquella conversación, ¿no? Tienen que cambiar las reglas y Estados Unidos probablemente inicie una separación entre el capitalismo y la democracia o el fin del liberalismo democrático como se conocía hasta ahora. ¿Te parece que esa posibilidad está presente? Hay una tensión. Hay una tensión también porque tiene que ver con una sucesión de decisiones bastante imposibles de tomar en el marco del funcionamiento Sí, normal o habitual de las instituciones, declarar sí, guerras, ingresar en países y llevarse a su a su presidente, presidente.
cosas que hasta ahora eran imposibles y que no sé si soportarían los procesos parlamentarios o No, los procesos, no lo soportan no. probablemente y se presenta como una necesidad. Ahora veremos como una necesidad por lo menos de ese cambio de juego. Veremos qué eficacia tienen y qué resultado dan también. Yo creo que hoy está abierto. Hoy hay una reconfiguración de las relaciones internacionales, de los bloques geopolíticos, incluso, como decíamos recién, del comercio mundial, incluso cuestiones que están surgiendo de la moneda y financieras que hablan de cambios muy profundos, que obviamente que uno puede decir venían prefigurados, ahí estaban las Sí, corrientes, pero pero se ahora aceleró, se se aceleró. Hay un aceleró proceso de aceleración, sí. y se manifestó. Sí. Tendencias Ahora, que en esa reconfiguración, has usado una palabra que me parece muy pertinente. ¿Es posible pensar que pase el mando al mundo euroasiático, a China y a Rusia, ¿cómo sigue la historia? Me preguntaba. claro, y que no se extinga el ser humano en medio de esa transformación, ¿no? Mira, yo creo que decía, no quiero Sí. autocitarme, No, citate, ¿no? sí, sí, Y menos hacerlo mal, sí, porque es el recuerdo que sí, tengo de sí. algo así como que iban a haber guerras comerciales y tal vez de las otras. Mm, En ese momento parecía perfecto. intrépido, ¿no? Mm, Y ahora, pero bueno, era algo que andaba limbando por ahí. Lo que veo es que esto nos obliga, nos establece obligaciones al resto del mundo también, las decisiones que sí, está tomando Estados Unidos, ¿no? sí, Y creo que algo de lo que pasa también tiene que ver con posicionamientos que no pueden ser tímidos, ¿no? No pueden ser tímidos, no pueden ser subterráneos, no pueden ser del todo diplomáticos, claro, porque es difícil responder a una andanada de insultos diciendo perdón, disculpe, no entendí a quién se refiere claro, usted. claro. Entonces creo que esto requiere una reacción, una respuesta. En Argentina se suele entender a Europa como eurocéntrica, colonialista, responsable, que de hecho lo fue, de montones de masacres en los países subalternos. Ahora, a raíz de todos estos nuevos acontecimientos, ¿la percepción esa de Europa debería transformarse? Mira, yo te hablo primero superficialmente. Superficialmente, Europa se ve tensionada y desdibujada Sí, en esta situación total. geopolítica. Y No, esto no es algo que lo digo, digamos, sí, sí. Pe- con ningún ánimo de ofender a No, no es nadie, peyorativo, claro. No tiene relevancia ni siquiera militar. vengativo, Claro, digamos. claro. Lo que digo simplemente es que hay algunos elementos de los debates que está viendo en la Europa de hoy que yo veo semejantes a Sí, algunos debates y discusiones que se dieron en el llamado tercer mundo hace bastante tiempo y que vuelven a ser totalmente. relevantes y que creo que nos dan una oportunidad que está expresada un poco en este acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, pero creo que hay alguna agenda común que antes se veía como muy asimétrica y empieza a estar Sí, más sí. igualada. Muchos de los planteos de Sánchez se parecen un poco a los líderes latinoamericanos de antes, ¿no? Empiezan a aparecer porque están siendo también víctima o parte de políticas mucho más agresivas que sobre Latinoamérica antes se vieron y ahora se empiezan a ver sobre Europa. Mm. Mientras Europa tiene, obviamente, sus propios temas de la Comunidad Europea, del rol de Alemania, del rol de Inglaterra con respecto. Es decir, tiene cuentas pendientes. Y me parece que hoy se aceleran los tiempos y hay que tomar definiciones. Yo voy a decir algo en lo que creo que, por eso la pertinencia de la reunión de Barcelona. Sí, importantísimo. Creo que es muy importante tomar una iniciativa que ni Latinoamérica, por su posición y por su situación y por sus urgencias, ni Europa pueden ser actores pasivos de lo que está ocurriendo. Ni tomar, voy a ir un poquito más allá, ante lo que está ocurriendo, ante el papel que empieza a tener Estados Unidos, ante la propia, el desmoronamiento de la arquitectura política financiera internacional, el papel de los organismos multilaterales, de las propias Naciones Unidas. Yo creo que acá no podemos tener
ni Latinoamérica, lo digo en primera persona, Argentina, pero Latinoamérica, ni Europa tampoco, un posicionamiento simplemente de queja, de denuncia o defensivo. Me parece que hace falta Algo más activo. más, digo, Mm. una ambición emancipatoria, si te gusta, Sí, o una ambición estratégica mayor. Porque si no se va a reconfigurar el mundo. Todos entendemos que el mundo se está reconfigurando. sí, Y vemos que de eso nos sirve por país o por región como oportunidad y qué es lo que aparece como riesgo o como catástrofe, sí. ¿no? Vemos todo eso. Bueno, guerra en Europa. Mm. ¿Y guerra en Europa qué hacemos? El petróleo, ¿qué hacemos con el Sí, petróleo? Entonces, bueno, cada uno puede ver desde el punto de vista individual simplemente en esto amenazas y oportunidades. Ahora, si uno lo empieza a, a- a poner en una perspectiva histórica, creo que para eh, los gobiernos, los partidos, las organizaciones del campo popular, eso sería tirarse a menos. Creo que lo que hay que hacer es preguntarse qué podemos qué podemos agregarle nosotros o dónde nos podemos posicionar y qué perspectiva le podemos dar que no sea en contra ni de nuestras sociedades ni de los pueblos en general, qué perspectiva le podemos aportar a la situación que se está dando. Se está reconfigurando el mundo. Todos dicen, bueno, sí, ya me di cuenta. Lo que era no es más. Ahora, ¿qué vamos a tener? Una mirada quejosa, nostálgica, vamos a hacer la restauración de un viejo orden en el que tampoco estábamos bien claro. parados. Entonces yo creo que no, que hay que tener una Algo mirada más más audaz y activo, me sí. parece que hay un esfuerzo político, intelectual, pero sobre todo de generosidad y de fraternidad colectiva, ¿no? Que acá, si el mundo lo van a reconfigurar 5 empresas tecnológicas Sí, y poderes subordinados, por decir algo extremo, y bueno, no nos va a ir bien. Como no, países, como sectores, como regiones o como Europa y Latinoamérica. no, Creo que hay una oportunidad, ¿eh? claro, con respecto a eso, bueno, lo de depender de 5 megamillonarios y de un proyecto delirante, Argentina está perfectamente encolumnada, habiéndole declarado la guerra a Irán, habiendo asumido a Netanyahu. Entonces, vos sos el gobernador de una provincia importantísima. Y hay una reconfiguración mundial que venís anticipando y que la venís leyendo. Digamos. Sí, bueno, no, pero es así. Hay documentos de eso. ¿Te interesa profundizar aún más tu compromiso con la situación argentina? Sí, no, indudablemente. Yo además tengo para decirles, vengo a decirles, como dijo, creo que fue Dolores Fonsi, si no me equivoco, Sí, vengo del futuro claro. y les cuento qué pasa cuando gobierna la ultraderecha Sí. esta. Eso Experimento, está ¿no? bien porque aquí Argentina, no se termina a captar del todo. bueno, Es claro. una derecha como la del PP, como en Argentina se creía que era como lo de Macri. Y bueno, lo que pasa es que nosotros somos una expresión bastante extrema y bizarra Mm. de estos liderazgos y de este club de la ultraderecha, porque eso también a veces dice, bueno, ¿qué va a pasar con Milei? Milei no es Milei. No, una agenda. Milei es una agenda, Milei es un marco de relaciones, Milei son intereses, pero Milei es un experimento extremo de esto. Yo no sé si alguien en España o en Europa, más allá de discutir la envergadura, el tamaño y el alcance del estado de bienestar, puede venir a decir, destruyamos todo el Estado, No. de punta a De hecho, punta. No sé si se... lo recibían con bastante festividad y entusiasmo y ahora se han empezado a moderar en los Y recibimientos. sí, porque contagia eso, ¿eh? Contagia y a la Le aviso derecha, que contagia, a la pero le derecha, aviso a las sociedades que observan lo de Milei como una sí, vanguardia de algo, está pasando y es nuestra obligación, la mía y nuestro compromiso, contar mejor la historia de lo que está pasando en la Argentina, porque hay un relato que bueno, cuando uno mira, el otro día observaba cómo funcionan los algoritmos, que venían a democratizar la comunicación, las redes sociales, sí, broadcast, sí, yourself, digamos, cada sí, uno iba a ser un gran conglomerado mediático y el resultado que estamos viendo es que no sorprendentemente, pero sí me parece a esta altura, de manera innegable, los algoritmos patean para la derecha. Es claro, raro que el de
Twitter, ex Twitter, Trump, patee para la derecha, veía el otro día un mapita y decía que lo que más rebote tiene es Elon Musk. Digo, decir, Sí, debe ser un genio, o el dueño de la empresa, sí, o el dueño de la empresa. Luego empezás a ver otras redes sociales donde ahora hay también una afinidad con determinadas políticas y ahora un alineamiento con la Casa Blanca o tal vez con el Pentágono, no sabemos con qué sí. parte. Y entonces la pregunta es, em, ¿quién cuenta lo que pasa en cada una de las experiencias nacionales? Bueno, nosotros tenemos la obligación de decir que en Argentina el modelo de Milei está haciendo agua por todos lados y no está funcionando. En algún momento decían, bueno, la macro anda bien, pero la micro está mal. Bueno, yo digo, la micro anda mal y la macro es espantosa. Sí, es Es tu tesis espantosa. últimamente, ¿no? Sí, pero me parece que es algo que hay que repetir porque si no da la impresión de que Milei le trajo alguna solución a los argentinos Sí, digna de observación o digna de envidia, ¿no? sí. Y que esto de venir con la Bueno, motosierra aquí se suele puede ser decir, ¿no? divertido. El dólar más o menos ahí, y la inflación también más o menos ahí, aunque estos dos fenómenos ya están Y entrando en crisis. todo Sí, cuestionado. Pero a ver, vino a bajar la inflación Milei con un plan ultra ortodoxo, convencional, que más o menos diría, para no ponernos en escuela de sí, pensamiento económico, diría que si vos planchás el dólar y abrís las importaciones, sí, los precios internos van a tender a converger a los precios internacionales. Lógicamente, porque si algo se encarece más que lo que sale sí, afuera, puede entrar ese producto de afuera y si el dólar está barato, entonces entra barato. ¿Cuál es el resultado de eso? Quebrar toda la industria argentina. mm, Si al mismo tiempo vos decís, no va a haber aumento de precio porque nadie tiene un mango en el bolsillo, nadie tiene un peso para comprar, ni los jubilados, ni el trabajador formal, ni el informal, nadie tiene un peso, entonces ¿cómo va a subir el precio cuando la gente no puede ni comprarlo al precio actual? ¿Qué es lo que va a ocurrir? No va a subir el precio, pero si suben los combustibles, la gasolina, todos van a quebrar las sí, claro, empresas. claro. Y tenemos que ya cerraron en Argentina de Milei 22.000 empresas y se quedaron sin trabajo 270.000 trabajadores formales. Y dicen, no, pero el empleo crece porque el trabajador formal ahora si tenía un autito maneja Uber. Mm, Ahora lo que gana en Uber no sí, le claro, alcanza para vivir. claro, claro, Entonces estamos, porque hay sobre oferta de choferes de Uber, porque la gente que antes trabajaba en una empresa, en una fábrica o en un comercio, o en un hotel, o en un establecimiento, o en un restaurante, termina manejando su auto hasta que se le rompa y no pueda pagar la reparación. Entonces el modelo de Milei resultó ser un espanto para la sociedad argentina, que empieza a darse cuenta también porque estos fenómenos son son internacionales. internacionales. Aquí, Axel, te quiero preguntar, antes se hacía la cultura política de este país, España, este interrogante. ¿Cómo es que los argentinos votaron a este engendro? Ahora hay un nuevo interrogante, porque ya sabes que aquí está todo el tema de la unidad de las izquierdas y todo eso. ¿Qué pasa con la oposición? Me parece que, por un lado, la situación económica, por otro lado también que hay que ganarle a Milei Mm, y se empieza a volver un imperativo kantiano, categórico, hay que sí, ganarle a Milei. mm, Y eso contribuye al ordenamiento de la oposición. ajá, Contribuye, yo no tengo duda. Tanto el deterioro, la debilidad relativa de Milei, porque Milei está débil, lo estaba después de la elección nuestra de septiembre que le ganamos, y vino papá Trump y le sí, puso la sí, guita y, y sí, extorsionó al electorado. Miren que si no votan a este señor, un poco como lo que pasó en Hungría con un Trump sí, ya más debilitado en Europa y distinto sí, del que era en septiembre, octubre del año pasado. Pero puso plata y dijo, mirá que me la llevo si no gana Milei. Entonces, Milei no, la debilidad de Milei es relativa, porque Milei no es Milei, o no es solo Milei. Este, exactamente. entonces, pero estos dos factores, la cercanía, ya, no la inminencia, pero la cercanía del proceso electoral, que es durante el año que viene, la debilidad que empieza a mostrar Milei en las encuestas, etcétera, que siempre la oposición, cuando ve que tiene oportunidades de efectivamente, si se ordena y si las cosas se hacen bien, poder ¿Sos ganar, optimista con respecto a eso? estoy obligado. Muy bien, Estoy obligado. Además, necesito serlo porque trabajo para eso. Entonces, claro. eh,
difícil sería trabajar para algo en lo Claro, que uno no claro. cree. Entonces, Totalmente de acuerdo. después todo lo demás, Sí, diría simplemente que creo que como dirigente político, desde el peronismo, generacionalmente, tenemos una tarea que es que el programa de Milei no continúe no continúa. después de las próximas elecciones. Tenemos esa obligación, creo que es una responsabilidad. ¿Cuál es tu intención de ahora presentar este libro de las 7 lecciones de economía con Adam Smith y Keynes? Además del valor académico que sin duda tiene, ¿qué propósito político esconde esto? Es un Sí, misterio. El misterio viste, nada pasa porque sí, dice. sí. Este libro es un libro que se había publicado, si no me equivoco, en 2010 por Eudeva Ujú. y hace un Nuestra gran tiempo, editorial histórica. sí, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, lo publica Eudeva, que es un curso de economía para economistas y no economistas. Sí, Era originalmente un curso que dábamos con Basualdo, Eduardo Basualdo, sí. que falleció hace poco, en Flaxo, Mm. pero no para economistas. O sea que es un curso para público en general, digamos. Ujú. Y está organizado en lecciones sobre diferentes autores, sistemas de la historia del pensamiento económico. Este libro, bueno, tuvo varias ediciones, se utiliza como material de estudio, pero bueno, anda circulando por ahí. Y ahora Carlos Díaz de Siglo XXI me dijo, habló con Eudeva, bueno, vamos a hacer una edición en Siglo XXI. Había tenido varias ediciones también extranjeras, pero esta es en Argentina, en España, en México. Muy bien. Y bueno, ¿qué pasó con este libro? Y bueno, es un libro que es de teoría económica, de historia del pensamiento económico. Resulta que se cumplen 250 años de La riqueza de las Sí, naciones, de Adam claro. Smith, de 1776. Sí, Mi tesis fue sobre la teoría general de Keynes. Es una sí. lectura. Y acá está Smith, Keynes, pero también están David Ricardo, Marx. Están los austríacos, Ah, que sí. es la escuela de Milley. Sí, la escuela Hayek y compañía. Claro, esto es un poco anterior porque es el surgimiento de la Sí, teoría marginalista, sí. neoclásica. Sí, está von Bauer, está, bueno, los austríacos. ¿Milei entiende algo de economía? Porque, No, no, ¿no? no, pero no, pero lo digo con la tranquilidad de saber que es prácticamente contemporáneo. Bueno, prácticamente tenemos la misma edad, no sé Sí. los años. Él se dedicaba a la economía, a la enseñanza de la economía, Sí, dice de ganar dinero, sin dinero o con dinero. Sí, yo nunca me lo crucé. Yo, Mm, eh, investigador, profesor, y conozco a los que no piensan igual que yo. Es mm, más, los conozco bien. No formaba parte. Y además sí, la escuela de la que él, eh, por eso quiero matizarlo, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo, pero con lo que él piensa. Pero además es una escuela muy marginal, la ya, escuela austríaca, sí, dentro de las corrientes de pensamiento económico. sí, Ahora, hace poquito ocurrió que escribí un artículo a pedido de un diario que no es afín, que es Clarín, mm, pero por los 250 años me pidieron un artículo sobre la riqueza de las naciones. Y yo escribí un gran artículo libro. y Milei escribió un artículo, creo que fue ese. Entonces, cobra otra relevancia porque hoy, vuelvo al principio de lo que te decía, creo que también hay que discutir la pertinencia de la teoría económica. Sí, claro. Y siempre, digamos, pero en épocas de transición y cambio, a ver, cada uno de ellos, Smith, Keynes, son producto de una transformación, de un cambio Claro. histórico, digamos, económico, Mm, de régimen prácticamente, o eh, el surgimiento del capitalismo en sí, alguna de sus fases tempranas, y luego la crisis del 30 y lo que significó, bueno, esa etapa que da lugar a la teoría general, que es la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30, luego la Segunda Guerra Mundial. La crisis del 30 es una respuesta prácticamente sí. directa, pero donde Keynes dice acá el problema que estamos teniendo, el pequeño problemita que tenemos es que la teoría económica que todos enseñan, la convencional, la dominante, no puede explicar lo que está pasando. Y menos todavía sirve para resolver los problemas del presente. Era necesaria la guerra. Bueno, pero también una teoría económica, porque el New Deal, eso es simpático, el New Deal es previo a Sí, la teoría general
de Keynes y sin embargo... Han se quedado dice- solapados esos dos nombres. no, peor, se le atribuye a Keynes el New Deal. Mm. Si bien había un vínculo, incluso hubo después, Keynes visitó Norteamérica por esto, pero la inspiración no puede haber sido un libro que todavía no se había publicado. No, pero hay, en Europa, por ejemplo, se asocia New Deal, Keynes y Perón, por ejemplo, Sí, sí. ¿no? El Hay proteccionismo. un parentesco Sí, sí, anacrónico, anacrónico, pero interesante porque todos son respuestas a un capitalismo que falla, a problema de la mano invisible, por Claro, decirlo claro. así, un problema que casi la mano diría, no funciona. o no existe. No existe. Ponele. Algo existe o no. Bueno, hay procesos de mercado que Sí. tienen que ver con decisiones Sí. atomísticas y no concertadas, todo eso sí, pero buscame un mercado, Pero una pregunta. buscame un mercado Una de pregunta- competencia perfecta, buscame un mercado Una pregunta donde al oferentes profesor. y demandantes se crucen. Una pregunta al profesor. ¿El marxismo tiene que tomar un poco nota de la teoría, de la riqueza de las naciones y de Keynes o no? Y lo ha hecho históricamente, y el peronismo también, Mm. incluso del marxismo. Sí. Es decir, que acá el problema que tenemos, me parece, es que el mundo está cambiando, somos testigos de un momento indudable, de indudable transición. Yo creo que te dije ahí, vamos a una transición desde no se sabe dónde hasta no se sabe Hasta- qué. no se sabe qué. Pero que hay transición, hay transición. Seguro, seguro. Se acabó lo que se daba. ¿Qué miembro del gabinete del tipo que gobierna en Argentina estaría en condiciones de leer este libro? No, yo creo que cualquiera, esto hay que ser democrático. Ojalá lo hagan Sí. y ojalá no estén de acuerdo y ojalá lo discutan, pero ojalá puedan rendir cuenta ante el Tribunal de la Teoría Económica Mm. de lo que están haciendo. Este termina siendo el gobierno de Milei un gobierno muy ecléctico, casi me animo a decir chapucero, ¿no? Pues es un gobierno que dice que es monetarista y que la inflación es solo monetaria y acaba de decir que la inflación hace 8 meses sube por el precio de la carne y ahora por el precio del combustible, que no tiene nada que ver, que yo sepa, con la cantidad de dinero. Claro. Que no tiene nada que ver con la cantidad Bueno, de dinero. Axel. O sea que la bancarrota intelectual en la que están cayendo, tal vez esto, modestamente, le puede aportar un poco a discutir sobre base más firme. Más Porque sólidas. también discutir con, sí, en lo que pueda, pero discutir con un blanco móvil, ¿no? Es imposible. Axel, muchísimas gracias. Tenemos un gran honor cada vez que hablamos con el gobernador. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, por venir.